su experiencia a lo que dice la evidencia. Y hoy en día yo quiero enseñarles lo que dice la evidencia, como también lo que es mi experiencia, pero basándonos en la medicina de urgencias y la medicina basada en evidencia. Así que, dicho sea esto, quiero dejar los invitados ahora y que disfruten esta ponencia. Generalidades entonces del shock. Hay que entender que va a ser un estado fisiológico de hipoperfusión tisular, el cual nos llega oxígeno, recordando que nosotros necesitamos oxígeno y glucosa para así crear lo que vendría siendo el trifosfato de adenosina o el ATP, que es el combustible que nosotros necesitamos para nuestra energía de la vida diaria. Hay que entender un par de cosas. Cuando este metabolismo aeróbico, por decirlo de alguna manera, no funciona, se activan las reservas del cuerpo. Y las reservas del cuerpo hacen que el metabolismo anaeróbico aparezca. ¿Y esto qué va a hacer? Va a ser una disfunción celular orgánica porque mueren las células. Recordando que nosotros somos un conjunto de células que necesitan oxígeno y glucosa. Si eso no está, la célula muere. Simplemente eso es todo. ¿Y esto qué va a hacer? Una falla multiorgánica, va a haber aumento de la presión arterial, se va a activar el sistema de estrés y el sistema simpático a corto plazo va a hacer taquicardia, el eje adrenal va a hacer una liberación de hormonas dependiente del cortisol. ¿Y qué hay que recordar para entender el shock? Recordar el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Esto va a ser clave para lo que nosotros vamos a ver en este día. Pero lo primero, la evaluación primaria. Cuando yo detecto una persona que está en shock, voy a detectar piel pálida, fría, sudorosa. Ya vamos a decir por qué aparece esta situación. Pero lo primero es entender que esta evaluación primaria que yo tengo que realizar es precisa, rápida, detecta y soluciona amenazas que te pueden comprometer la vida en cuestión de tiempo, y esto no nos podemos demorar más allá de 15 segundos. No tenemos que tomar signos vitales acá, no cuantificamos lo que vendría siendo una frecuencia cardíaca, una frecuencia respiratoria, una presión arterial. No, acá solamente detectamos y solucionamos lo que vendría siendo amenazas que me pueden comprometer la vida, que el cuerpo se compromete por el estado respiratorio, el estado de neurológico circulatorio, que a su vez va a llevar a consecuencias graves si yo no le pongo atención a esto y no lo puedo solucionar. La pregunta el día de hoy es, ¿qué nos mata? La gente se muere por no respirar, por pérdida de sangre, por alteración de conciencia y bloqueo de la vía aérea y por pérdida de temperatura. Eso es lo que hoy en día nos habla este famoso XABCD, y como primera parte y principal es que el control de la hemorragia exsanguinante masiva visible es la prioridad, porque el glóbulo rojo transporta mediante la hemoglobina 4 a 3 moléculas de oxígeno. Si alguien pueden apagar el micrófono, por favor, porque me está sonando eco. Jorge Luis Quiroz ahí. Como cuenta, todas 5 estrellas. Para allá, pues. Si Roger puede activar su micrófono. Ya estamos. Ahí está, muchas gracias, muy amable. Y bueno, entonces entiendo que hay muchos que están en sus turnos, así que no pasa nada, no hay problema, todo bien. Entonces, volviendo a esto, hay que entender que ya mencionado esto, tenemos que... Jorge Luis, ¿puede silenciar el micrófono? Carlos, ¿puede silenciar a Jorge Luis que no se escucha bien? Ya está.
Recuerden silenciar sus micrófonos cuando ustedes vayan a ingresar o quienes vayan ingresando, silenciar los micrófonos para que sus compañeros puedan escuchar esta clase y por supuesto puedan reforzar aún más el conocimiento que ya tienen. Bueno, volviendo a esto, recuerden siempre, el glóbulo rojo transporta mediante la hemoglobina oxígeno. Oxígeno es necesario ¿para qué? Para este trifosfato de adenosina, este ATP, y mediante lo que vendría siendo el plasma, transporta los nutrientes. Estos dos se juntan en el cerebro, crean el trifosfato de adenosina, el ATP, y por lo tanto tenemos este metabolismo aeróbico, este metabolismo necesario, este metabolismo bueno que produce muy buena energía. Pero cuando tenemos pérdida de sangre, perdemos glóbulos rojos, perdemos oxígeno, perdemos hemoglobina, y esto a su vez va a derivar en que la persona tenga alteración de conciencia producto de una hipoxia por el sangrado, un shock hipovolémico y oligoémico, y a su vez va a producirse el bloqueo de la vía aérea. La persona no va a poder mantener su vía aérea permeable. A su vez va a tener alteraciones en la respiración. Vamos a tener también pérdida de lo que vendría siendo presión arterial por los factores de hipoperfusión tisular que se van a poder determinar. Y finalmente vamos a ver lo clásico: piel pálida, fría, sudorosa, vasoconstricción periférica del cuerpo para evitar que los fluidos se vayan, a su vez pérdida de temperatura y como vamos a estar reteniendo líquidos, vamos a estar eliminando lo que vendría siendo sudor. A su vez, vamos a tener una alteración de conciencia grave y la pérdida de temperatura que me va a llevar a la tríada letal, donde vamos a tener lo que vendría siendo hipotermia, problemas en la coagulación y finalmente acidosis metabólica en este caso. Como primera línea de intervención en el shock es que cuando estamos hablando de hemorragia exsanguinante masiva visible, porque todo shock es hipovolémico hemorrágico hasta que se demuestre lo contrario en el paciente politraumatizado, en el paciente de trauma prehospitalario. Entonces hay que entender que hoy en día estamos trabajando instalando torniquetes arriba y ajustado, alto y apretado, es la recomendación siempre y cuando tengamos hemorragias exsanguinantes masivas visibles, ¿sí? Hay que entender que esto va a permitir realizar una isquemia correspondiente, que no se pierda sangre, y a su vez bloqueando el flujo de sangre descontrolado que me va a provocar todas las alteraciones de conciencia que yo les acabo de mencionar. Luego de eso, si mi paciente no tiene una pérdida de lo que vendría siendo sangre grave, voy a pasar a evaluar la vía aérea permeable. ¿Y qué tengo que evaluar de la vía aérea permeable? Primero, permeabilizar con las maniobras básicas, maniobra frente-mentón. Si el mecanismo de lesión es sugerente a una lesión espinal, se maneja como si la tuviese, y ahí vamos a hacer una subluxación mandibular o tracción mandibular, recordando siempre que hay que entender que esto lo vamos a realizar para que el paciente pueda tomar este aire. Jamás niega oxígeno a una embarazada que se encuentre grave, ya lo vamos a hablar más adelante. Y entendiendo que acá tenemos varias maniobras de tracción mandibular, control de columna cervical, solo se realiza hoy en día de manera selectiva porque ya no hablamos de inmovilización, sino que más bien estamos hablando de la restricción del movimiento espinal según las recomendaciones actuales. Pero sí hay que entender que si yo no realizo la permeabilización de la vía aérea, la lengua y la epiglotis van a causar obstrucción. No es que se vaya para atrás, sino que más bien se bloquea y ya. Entonces, la inclinación de la cabeza con la elevación de la mandíbula va a ser una tracción de la mandíbula con lo que vendría siendo esta inclinación y finalmente me va a permitir respirar. Luego vamos a ir a lo que vendría siendo complicaciones de la ventilación. Y acá tenemos 2 de aire, 2 de sangre y 1 de hueso. 2 de aire, neumotórax, atención. Mi paciente está en estos momentos producto de un traumatismo externo de gran energía y realiza lo que es la ruptura de pleura o bien la perforación propiamente tal del pulmón, que en algunos casos podría suceder. ¿Y qué va a pasar con esto? Va a colapsar el pulmón malo al pulmón bueno o el pulmón bueno al pulmón malo y viceversa.
Lo que acá tenemos que realizar son tratamientos de descompresión con agujas, si tu protocolo local lo permite, sea en el segundo espacio intercostal o quinto o sexto espacio intercostal, línea anterior axilar apendicular. Cuando estamos hablando de esto, también hay un manejo básico, y el manejo básico es realizar ventilación a presión negativa mediante la mascarilla alto flujo no reinhalatoria, mascarilla Venturi de alto bajo flujo. Te recomiendo alto flujo, por supuesto, porque la de bajo flujo no va a hacer mucho. Y bien, nunca trabajar la bolsa ventilación mecánica, bolsa válvula mascarilla, ambú, resucitador o bolsa codo máscara, como le quieras llamar, en pacientes con sospecha de neumotórax a tensión. ¿Por qué? Porque si tengo un paciente con enfisema subcutáneo, ruidos pulmonares abolidos o disminuidos o apagados, y además de eso mate, estoy hablando de que ese paciente potencialmente tenga un neumotórax a tensión, y yo al realizar ventilación a presión negativa solamente voy a sobrecargar aún más la presión del tórax, no permitiendo respirar ese paciente, provocando más agravamiento de una obstrucción, producto de no permitir un retorno primero, un retorno penoso, y además de eso que el paciente no pueda respirar. Y ya dijimos, necesitamos oxígeno y glucosa para este mágico trifosfato de adenosina que permite realizar nuestras actividades de la vida diaria. La segunda de aire es el trauma de tórax abierto, herida burbujeante, succionante del porte de una monedita, superior a 2/3 de la tráquea del paciente. Y es ahí donde nosotros vamos a trabajar lo que potencialmente vendría siendo el sello de 3 lados o el sello torácico, sea laminar o con válvula, que va a permitir que el aire salga, pero no que entre. Posteriormente a eso vamos a hablar de las 2 de sangre, que en realidad nuestro manejo solamente va a ser volemizar al paciente para llegar a un nivel de presión arterial medio de 65 milímetros de mercurio, ¿sí? Y es que ahí tenemos taponamiento cardíaco, taponade, bien, y además el hemotórax masivo, que también se puede provocar sangre, producto de este traumatismo externo de gran energía que ha afectado nuestra caja torácica. Posteriormente vamos a hablar de la 1 de hueso, y esta 1 de hueso habla del bolet costal, trauma de tórax volante, entre otros, como lo quieras llamar según tu bibliografía. Y esto habla de fractura bilateral de costilla de 2 o 3 lugares, bien, similares, y esto que va a permitir que el tórax no pueda estar quieto, no vamos a poder ventilar bien, va a haber una ventilación no simétrica, sino que más bien va a ser asimétrica, y esto también podría traer complicaciones mayores. Y acá claramente hay que seguir trabajando lo que vendría siendo el mirar la ventilación, más que escuchar y sentir, que hoy en día hablamos de un tipo modificado, evaluar la frecuencia ventilatoria, recordar que en adultos más de 30 y menos de 10 es motivo para realizar lo que vendría siendo la ventilación a presión positiva, siempre y cuando estemos hablando de que no sospechemos de un neumotórax a tensión, y buscar signos de cianosis distal o peribucal, trabajo ventilatorio, uso de musculatura accesoria, y además de eso, uso de musculatura supraglótica, infraglótica. La auscultación es súper importante porque los ruidos ventilatorios y cardíacos me van a hacer sospechar de un neumotórax a tensión o un taponade, o un taponamiento cardíaco. Recordando más adelante la TEA de Beck, que la veremos en un ratito más. Y palpar. Luis, ¿podría apagar el micrófono, por favor? Muchas gracias. Y lo que vendría siendo la palpación siempre la vamos a hacer en forma de araña con nuestros deditos, y la palpación siempre tenemos que detectar lo que vendría siendo el enfisema subcutáneo. Es como tocar un papel, más bien celofán, como nosotros le decimos, bien, y eso es señal meritoria de que el paciente sí está pasando por una filtración, que está ingresando a su tórax, y esto está provocando lo que vendría siendo la emergencia. Recuerda, 2 de aire, 2 de sangre y 1 de hueso son las cosas que te pueden complicar bastante a la hora de el trabajo ventilatorio. Posteriormente, circulación y control de hemorragias, que antiguamente veíamos allí lo que vendría siendo el shock. Pero
recordar que nosotros vamos a ver la piel. ¿Qué tipo de piel? Piel sudorosa. La piel sudorosa, producto de esta vasoconstricción periférica, que a su vez no va a permitir que haya perfusión a nivel distal. Y acá vamos a tener ausencia de pulso radial. Van a ser estos los signos de hipoperfusión: piel pálida, fría, sudorosa, llene capilar retrasado, menor a 2 segundos. Si estoy en carretera, este llene capilar va a ser mayor a 3 segundos. Recordemos que también el frío causa esta vasoconstricción periférica. Y por supuesto, alteración de conciencia. Si usted ve gran cantidad de sangre y una persona con alteración de conciencia, sospeche que esa situación se está dando producto de esta hipoxia por pérdida de sangre. Cuando estamos hablando de lo que vendría siendo un trauma en embarazadas, tenemos que pensar que son 2 vidas las que estamos trabajando. Es por eso que una presión arterial baja podría ser también complicación para el feto de la madre. Siempre hay que tratar lo que vendría siendo las hemorragias con compresión directa, posteriormente empaquetado, y finalmente lo que vendría siendo instalación de torniquete. Pero siempre recomiendo presión directa, empaquetado o torniquete en extremidades, presión directa en abdomen, sello torácico en tórax y presión directa en lo que vendría siendo cabeza. Si tienes un dispositivo como IT Clamp, adelante, puedes trabajarlo en cuero cabelludo, puedes trabajarlo en tus extremidades y también en abdomen. Pero si no, limítate solamente a realizar lo básico: presión directa, llamar y contener la hemorragia. Cuando estamos hablando de disfunción neurológica, acá vamos a trabajar siempre el nivel de conciencia, lo evaluamos mediante la mnemotecnia ABDI. A es alerta, B es verbal, D es dolor e I es inconsciente. Y las pupilas, que deben estar iguales, redondas, reactivas a la luz, bajo la mnemotécnica PIR. Y tenemos que observar si hay o no signos de una lesión mayor. En este caso, siempre asociadas al shock neurogénico, producto de un golpe o un traumatismo raquiomedular, que más adelante lo vamos a observar con más detenimiento. No olvides nunca tomar un hemoglucotest. Esto es súper importante, ya que también con pérdida de azúcar, recuerda que vamos a tener alteración de conciencia, sobre todo si es una hipoglicemia severa. Y por último, pero no menos importante, exposición y control de hipotermia. Recordad que la hipotermia es el asesino silencioso aquí. Acá tenemos que tener bastante cuidado con esto. Sobre todo, ojo, Argentina, Chile, regiones o países cordilleranos que pueden ser bastante complicado este evento. Mirar, palpar, tocar y escuchar, un examen físico de céfalo a caudal, prevenir pérdida de calor, retiro de vestimenta y de ropa mojada y retiro de vestimenta que te oculte la lesión. Factores que también confunden a nosotros en la toma de decisiones. Por ejemplo, los pacientes en los extremos de la vida, los neonatos y los ancianos, van a tener capacidades más disminuidas para compensar la pérdida de sangre aguda y otros estados de shock. Los atletas bien condicionados por lo regular, ahí sí. Los atletas bien condicionados por lo regular tienen capacidades compensatorias mejoradas. Muchos tienen frecuencias cardíacas en reposo en el rango de 40, 50 latidos por minuto. Una frecuencia cardíaca de 100 a 110 latidos por minuto o hipotensión pueden ser señal de advertencia que indique una hemorragia de consideración o significativa. En el embarazo, durante el embarazo, el volumen sanguíneo de una mujer podría aumentar de 45 hasta 50 y la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco durante el embarazo también aumentan. En consecuencia, una mujer embarazada puede no demostrar signos de que la pérdida de sangre supere de 30 a 35%. Medicamentos como los beta bloqueadores también podrían enmascarar el shock, y peor aún, si tu paciente usa algún tipo de anticoagulante o bien tiene la enfermedad de la hemofilia. Ok, listo, tenemos la evaluación primaria completa, check, no hay amenazas que me comprometan la vida, pero tengo que hacer algo. Si tengo tiempo, hago la evaluación secundaria y buscamos sangrado evidentes, crepitaciones y hematoma a la palpación del cráneo, buscamos signos de fractura de base de cráneo, ojo de mapache positivo, sígono de batalla, hematoma retroauricular presente, entre otras, y usamos la mnemotécnica de Cap-Bailey Stick. ¿Qué vamos a evaluar? Porque el que no sabe lo que busca, lamentablemente no sabe lo que encuentra. Mnemotecnia DICAP, deformidades, contusiones, heridas abrasivas, heridas penetrantes. Bilies,
quemaduras de burn, laceraciones, swelling de edema o hinchazón y tic, tacto, inestabilidad y crépito. Bien, importante acá es entender que todo esto lo vamos a hacer siempre mirando de cefalocaudal, es decir, de cabeza a pies. Bien, y siempre teniendo una consideración en niños, porque cuando estamos hablando de los niños, al menos de hasta los 2 años, si tú lo vas a abordar cefalocaudal, ellos van a tener miedo, van a gritar, van a llorar y perdiste tu paciente. Aumento de frecuencia cardíaca y aumento de frecuencia ventilatoria rápidamente, producto del miedo que le provocaste. Ahora, ¿Viste que empezaron? les voy a pedir que, por favor, bajen el micrófono. Gerardo Willenbrick, por favor. Y Mila CR. De verdad, lo que pasa es que como estoy con... Profe, qué pena. Profe, qué pena. ¿Me puedes repetir la mnemotecnia DICAP? Sí, ningún problema. DICAP. Deformidades, contusiones, abrasiones, heridas penetrantes, quemaduras, laceraciones, edema, tacto, inestabilidad y crepito. Eso es todo. Bueno, dale, profe, muchas gracias. No hay de qué, Mauri. Bien, recuerden que para hablar, levanten la manito porque si no vamos a cortar la clase. Y esto es una clase magistral. Entonces, les recuerdo que si tienen alguna preguntita, háganla al final de la clase, ya que esto también podría desconcentrar a sus compañeros que quizás no tienen tanta experiencia como algunos de ustedes. Y también hay que entender que nadie nace sabiendo en esto y la idea es que vayamos aprendiendo de a poquito y todos juntos. Mila CR, por gentileza, ¿podría quitar su micrófono? Ya que en realidad me suena un pitido bastante fuerte. Carlos, si puede ahí ayudarme. Ok, listo. Volviendo a esto, es que tenemos que darnos cuenta que muchas veces nosotros como equipo primario vamos a tener que tomar a este paciente que no tiene alteración de conciencia, pero que la va a tener en algún momento. Entonces tenemos que hacer un sample. ¿Y qué es el sample? Una mnemotecnia que a mí me va a hacer recordar lo que yo tengo que preguntar. Y para esos síntomas y signos, recordar que los síntomas es lo que lo que el paciente siente y los signos lo que tú puedes ver. A, de alergias, ¿a qué es alérgico este paciente? M, de medicamentos que toma. P, de patologías previas, hora de última comida. Y si el paciente se acuerda o no lo que le pasó. Ahora sí, vamos con tipos de shock. Recuerden que tenemos shock hipovolémico, cardiogénico, distributivo, que a su vez se va a subclasificar en neurogénico, anafiláctico séptico y por último obstructivo. Hay que entender que la falla de órganos se puede dar desde presión arterial baja, Glasgow disminuido, que el Glasgow es una escala más bien que mide el sistema nervioso central y periférico mediante lo que vendría siendo la sumativa de la respuesta ocular, verbal y motora. La más alta es 15, la menor es 3. Bien, no existe el Glasgow 0 ni el Glasgow 2, desde ya les menciono. Frecuencia respiratoria disnea por aumento, porque recuerden, mientras más late mi corazón, más rápido va a latir vamos a necesitar oxígeno. Entonces mi cuerpo va a tomar una respuesta rápida para así inyectar oxígeno rápidamente, sobre todo porque estamos perdiendo sangre o, en este caso, las reservas. Y mi cuerpo necesita trabajar bien. Y trabajar bien significa trabajar con las reservas y trabajar con mi estado basal. Vamos a tener ictericia en algunos casos, vamos a tener problemas con la coagulación, problemas de las plaquetas y producto del gasto urinario, que ya esto se ve a nivel más intrahospitalario, pero va a ser más disminuido. Vamos a hablar rápidamente de lo que vendría siendo cuando estamos hablando de, al menos en los tipos de choque y el tratamiento, el tipo de sepsis. Cuando estamos hablando de la sepsis de partida, si no me responde a fluido, vamos a hablar del shock séptico, que no va a responder a fluidoterapia. Va a aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco para compensar así la presión arterial por la reducción vascular periférica. Vamos a tener un paciente caliente por vasodilatación periférica con temperatura elevada. Marisela Pineda, si puede apagar su micrófono, por favor. Muchas gracias. Entonces, cuando estamos hablando de esto,
no vamos a ver un paciente dematizado porque no va a estar congestivo. La sepsis, recuerden que se basa en una respuesta exagerada del sistema inmune, producto de los mastocitos y liberación de histamina y otros vasodilatadores. Y acá lo que podríamos trabajar siempre la monitorización, presión arterial, frecuencia cardíaca, oximetría, si fuera posible también medir el CO2, ¿por qué no? Instalación de una vía venosa periférica, idealmente catéter de 18 AVOCAT actualmente, pero la que te caiga también está bien, 20, 22, hasta ahí yo creo que sería bastante bien, y manejo con noradrenalina en bomba de infusión continua según se indiquen los protocolos. Recordar que adrenalina no se recomienda mucho porque es cardiotóxico, pero sí la noradrenalina podría ser bastante de ayuda ante este tipo de pacientes, y Ringer lactato mejor que lo que vendría siendo un suero fisiológico cloruro de sodio del 0,9%. En anafilaxia vamos a encontrar normalmente una persona que está con aumento de volumen, le va a costar respirar, va a ser un shock distributivo, más bien shock séptico, shock anafiláctico. Cuando estamos hablando de esto va a haber una vasodilatación igual, y al haber esta vasodilatación la persona no va a poder respirar bien. Entonces, rápidamente, esto es de intervención rápida. No es que vaya inmediatamente a complicarse de una, no, va a pasar un poquito de tiempo, pero acá tenemos que trabajarlo, ya sea con lo que vendría siendo ideal, intramuscular o subcutáneo, bien, mejor intramuscular que subcutáneo, lo que vendría siendo adrenalina, 0,4 miligramos en adulto y 0,01 miligramos kilo peso en lactante. Entonces, indicándoles esto, ¿qué pasa en países que no tenemos la noradrenalina para el primer respondiente? Lo podríamos trabajar quizás con prednisona, unos 60 miligramos, y lo podríamos trabajar también con clorfenamina, una dosis inicial, para así detener un poco, frenar un poco lo que está pasando la respuesta, pero la respuesta se va a dar igual. Bueno, recordando que en algunos países está permitido ocupar medicamentos y en otros países no está permitido ocupar medicamentos. En mi país, los primeros respondientes no pueden ocupar medicamentos, y el personal prehospitalario tenemos considerado ocupar medicamentos siempre y cuando nuestro protocolo legal nos lo permita y con una asistencia de ambulancia avanzada, donde ahí va a estar un reanimador, que puede ser un enfermero, kinesiólogo o matrón, un paramédico y un conductor, previa disposición de lo que vendría siendo el Ministerio de Salud y la atención prehospitalaria chilena, que no tan solo está el SAMU, por supuesto, el SAMU es parte de la red del Ministerio de Salud y ese sistema de emergencias prehospitalarias públicos, es ahí donde trabajo, pero también tenemos ambulancias municipales, ambulancias de clínicas, ambulancias de mutuales, etcétera, que trabajan bajo el sistema privado AEF, AEA, ATS. Importante es la monitorización para ir viendo si se va a ir cambiando lo que vendría siendo la tendencia de esta persona. El alivio es instantáneo, hay aumento de la frecuencia cardíaca producto de la inyección o instalación de epinefrina, manténla con oxígeno, recuerda que a esa persona le costó respirar, y la hipoxia por lo que vendría siendo retraso de oxígeno también se da en estos casos. Otro shock que nosotros nos podemos encontrar y que, bueno, no era tan conocido, pero ahora se está haciendo mucho más conocido hace 8 años atrás, es el shock neurogénico. Y el shock neurogénico se puede producir más bien por una lesión de la espina a nivel cervical o torácico por encima de T6, resultando en la pérdida del tono vascular y el bloqueo del sistema nervioso simpático del corazón y los vasos periféricos. El shock neurogénico normalmente es causado por daño al sistema nervioso, y la sintomatología, vamos a tener un paciente confuso, con falta de lucidez mental, pérdida de la conciencia y además de eso, shock de cuello caliente y espalda caliente. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Reposición de volumen hasta la llegada al centro hospitalario, manteniendo una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio, restricción de movimiento espinal completa si mi paciente tiene pérdida de sensibilidad de los pectorales hacia abajo, del ombligo hacia abajo, advierte cervicalgia, advierte que tiene imposibilidad de mover una o dos piernas, restricción de movimiento espinal completa. Eso quiere decir inmovilizadores tetrahidrocamerales, eso quiere decir collar cervical,
eso quiere decir laterales, eso quiere decir correas inmovilizadoras, pulpos o arañas, como le llamen en tu respectivo país. Importante también es entender que la tabla espinal en estos casos sí procede. Idealmente un colchón de vacío, gold estándar de oro hoy en día, pero tabla espinal está igual de recomendada. Lo que no podría pasar es una tabla espinal de madera o una camilla scoop que vendría siendo de metal 100%, porque estas sí traerían complicaciones a la hora de los X-ray, rayos X y o escáner. Entonces este paciente tiene que pasar por escáner, tiene que pasar por rayos X para ir viendo otro que vendría siendo otro tratamiento. El uso de esteroides no está recomendado en el shock neurogénico, ya que tiene lo que vendría siendo mayor incompatibilidad y también peor respuesta del cuerpo. Monitorización, oxígeno, presión arterial, oximetría y lo que vendría siendo también la instalación de una vía venosa periférica es lo que vendría siendo el manejo de este tipo de pacientes. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla al final para no cortar lo que vendría siendo la clase para sus compañeros. Cuando estamos hablando de un shock hipovolémico, estamos hablando no que un paciente se cortó un dedito y va a caer en shock, o tiene un sangrado pequeñito y va a caer en un shock. Por supuesto, toda sangre es igual de efectiva, igual de necesaria, pero recordar siempre que estamos hablando de normalmente pérdida del 30% de la volemia en hemorragias. Pacientes pediátricos también pueden tener un shock hipovolémico por deshidratación, por pérdida de líquidos por vía gastroenteral, pacientes politraumatizados y grandes quemados. Cuando estamos hablando de un shock hipovolémico, estamos hablando de pérdida de glóbulos rojos, pérdida de oxígeno, pérdida de sangre. Y acá sí yo les quiero preguntar a ustedes y sus respuestas por el chat, por favor, porque los micrófonos de verdad que no ha funcionado muy bien lo que vendría siendo eso, pero sí necesito que me digan ustedes, en la ambulancia, ¿tenemos sangre actualmente? Pregunta para ustedes, ¿tenemos sangre actualmente en las ambulancias o no tenemos sangre? No tenemos sangre, muy bien, correcto. No tenemos sangre. Y como no tenemos sangre, lamentablemente no podemos reponer sangre con sangre. Sí, es cierto, sangre se repone con más sangre hoy en día, pero es que lamentablemente tenemos que entender que en nuestra ambulancia contamos con agua con sal, cloruro de sodio al 0,9, suero fisiológico que no tiene nada de fisiológico, Ringer lactato, solución Harman, y es lo que tenemos, pero recuerda, solamente es para volemizar 65 milímetros de mercurio de presión arterial media, y si hay una sospecha de trauma de cabeza, 110 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica según las recomendaciones de la Asociación del Trauma Brain Injury o TBI por sus siglas en inglés. Ahora, cuando también estamos conversando de lo que vendría siendo un shock hipovolémico, es que también nos vamos a enfrentar a ciertas cosillas como lo que es la triada. ¿Y qué triada? La triada de la muerte. Aunque también hoy en día hay cambio, esto está cambiando y es muy probable que prontamente vamos a hablar, si es que ya no se está hablando, de el diamante de la muerte. ¿Y qué sugerían los estudios con lo que vendría siendo este estudio que salió el año 2020? Que la hipocalcemia en pacientes con trauma va a ser de mayor importancia de lo que se creyó originalmente y proponían crear el diamante letal del trauma compuesto por la hipocalcemia, acidosis, coagulopatía e hipotermia. Y este enfoque conduce hoy en día a una investigación temprana en la falta de calcio. Y es que también hay que entender que cuando estamos hablando de el calcio es el pegamento de la sangre. Sin calcio, tu sangre no pega. Hay complicaciones mayores cuando hablamos de meter mucho citrato al cuerpo porque te saca el calcio. Si metes mucho suero fisiológico, saca calcio. Si metes mucho Ringer lactato, saca calcio. Y es por hoy que hoy en día hipocalcemia, coagulopatía, hipotermia y acidosis metabólica son nuestros principales enemigos a la hora de enfrentar un shock hipovolémico. Por eso hay que entender que hay estrategias hoy en día que se están trabajando y se trabaja lo que vendría siendo el torniquete. El torniquete es parte del control de hemorragias, pero no es la solución a todo. Presión directa, empaquetado,
instalación de dispositivo torniquete. Siempre les voy a recomendar un torniquete que sea certificado, un torniquete que sea hecho comercial. Porque también yo les pregunto a ustedes, y esta pregunta la he hecho siempre, y de hecho terminamos el mes del control de hemorragia y seguí haciendo esta pregunta, pero bueno, ni modo, es lo que toca en la clase. ¿Ustedes ocuparían un torniquete que sea 30% efectivo en un familiar, en la persona que más aman? ¿Ustedes ocuparían un torniquete así? ¿O ocuparían uno efectivo? Sus respuestas por el chat, por favor. Recuerden no hablar mucho por los micrófonos porque se me produce un eco bastante feo. Bien, la respuesta es no. La respuesta es no. Entonces, ¿qué hacemos jugando con el palito y jugando con la cámara de neumático? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el alambre y con el palo enseñándole a una persona, dándole una falsa esperanza, porque esos procedimientos tienen una tasa de error de 80.7%, es decir, te vas a morir. Y no tenemos más vida para gastar. Ojalá fuéramos Mario Bros. De verdad, nos morimos y tenemos otra vida. Vamos comiendo hongo por todos los lados, ¿bien? Porque conozco unos amigos que comen hongo y bueno, dicen que tienen más vida. Pero no, cuando estamos hablando de la seriedad de este asunto, es que la persona se muere y ya está. Y se muere un abuelo, se muere una abuela, se muere un padre, una madre, un hijo, una hija, que muchas veces son únicos, producto de que el profesional no hizo su trabajo. La improvisación no es profesional, no es profesional. Y se los digo desde ya, si falló todo, ocupen la improvisación, pero siempre y cuando, si ha fallado todo, la improvisación debe ser tu plan Z, nunca tu plan de primera intervención. Por favor, instructores de control de hemorragias, dejemos de enseñar a improvisar el torniquete, porque les aseguro que cuando falle ese torniquete improvisado, la familia de ese paciente, de esa persona que sufre, que llora, que le duele, porque además le va a doler, es grotesco, en realidad que sí, porque yo veo las consecuencias, producto de malas intervenciones. Y no significa que sean las ambulancias patito, no. Esto es súper complejo. Y te quiero decir a ti que estás escuchando esto, toma conciencia de tu rol en la sociedad. Y entender que es más caro el celular que tú tienes en tus manos que un torniquete. Entender que para irte de farra con los amigos puedes gastar mucho más dinero que comprarte un torniquete. 50, 60 dólares te va a salir irte de farra con tu amigo. Un torniquete 40, 45 dólares. Entonces es ahí donde nos ponemos a pensar las prioridades. Y sé que muchas veces no te lo van a dar en tu trabajo, pero gasta, porque eso es un seguro de vida para ti y para un amigo más. Un día en la UCI, un servicio funerario y un nicho sale mucho más caro que comprar un torniquete. Volviendo a esto, es que estamos realizando muchas estrategias, bien, estamos realizando muchas estrategias hoy en día de entrenamientos, cuando estamos hablando de lo que vendría siendo en lo que es emergencias reales y lo que es los programas de formación médicos continuos que están recomendando la sangre, y quizás el proyecto Lazarus sea una solución para nosotros en Latinoamérica, que sí es posible, pero requiere aunar voluntades y requiere entrenamiento y capacitación. Y de hecho, muy bien lo sabe bien mi hermano Carlos Zapa, doctor Tommy, y bueno, mucha gente que estamos en esos proyectos y tratamos de llevar esta buena medicina basada en evidencia en lugares complejos y hostiles. Es por eso que también no se asusten si han escuchado hablar de la intraósea. Tenemos varios dispositivos, SAM-IO, Z-IO y también el BIG, o en este caso lo que también se llama la pistola de resorte o Bone Injection Gun, que también está el Cook o el Jamshidi, que son otro tipo de elementos, los cuales son de gran ayuda cuando no puedes canalizar. No lo voy a decir canalizar porque en algunos países se ríen, instalar una vía venosa periférica, ¿bien? Entonces, como bien les dije yo, hoy en día estamos haciendo más énfasis en el gluconato de calcio, ¿bien?
que recuerden que en la cascada de la coagulación se provoca la unión de la enzima, una proenzima o factor de coagulación inactivado, el cual funciona como sustrato y un cofactor. La unión se da en general por una superficie aniónica, por ejemplo, los fosfolípidos de membranas de restos celulares o plaquetas activadas. Y la estabilización en sí de estas uniones cruzadas se da a través de puentes formados por iones de calcio positivo. Y es como, insisto, el cemento de una construcción, uniendo todo, y de esta forma el calcio actúa como un disparador, activando la coagulación extracelular, que tiene un papel dual en este proceso cuando ocurre una lesión en lo que vendría siendo el calcio. ¿Qué va a hacer esto? Activa un set de proteasas. Este efecto activa los sitios de unión que se encuentran muy expuestos en las proteínas de la cascada de coagulación, la carboxiglutamina, junto con el calcio, que permite la unión de los fosfolípidos y otros aniones de los tejidos dañados, dirigiendo mejor así la actividad enzimática de la coagulación del tejido lesionado. Un paciente por trauma, recuerde, pierde grandes volúmenes de calcio, ya sea por pérdidas de sangre, como también por el citrato. Ahora, importante también es entender bien que esto hoy en día se está ocupando, y se está ocupando con 2 gramos de ácido tranexámico, gluconato de calcio, y lo que vendría siendo el traslado a un hospital. El ácido tranexámico también es de gran ayuda en el factor de lo que vendría siendo el trabajo, cuando estamos hablando de el shock hipovolémico, sobre todo si es antes de las 2 horas o si sospecho de una hemorragia interna. Importante es entender que cuando estamos hablando de la dosis única son 2 gramos. No hay necesidad de pasar más dosis durante 7 u 8 horas, porque mantiene sus efectos hasta por 17 horas. Incluso en caso de hemorragia continua, no se recomienda repetir la dosis. Ahora, por ahí siempre sale una pregunta: ¿debería usarlo en caso de un trauma brain injury o traumatismo encefalocraniano o TEC si la víctima tiene signos o síntomas de una lesión cerebral traumática significativa o tiene un EMA, un estado mental alterado asociado con una explosión, un golpe en cabeza o un traumatismo cerrado? El CRASH 3, que es el estudio líder en esto, apoya en su uso, y entendiendo que, recuerde mucho esto, los beneficios de sobrevivencia disminuyen en un 10% cada 15 minutos. No se ha demostrado ningún beneficio durante más de 2 o 3 horas. ¿Puedo darlo intramuscular? Si bien es cierto, hay muchos estudios, y esto está al rojo vivo hoy en día porque hay un debate gigantesco sobre esto, no todavía, no hay mucha evidencia sólida sobre esto. ¿Está bien la ruta intraósea? Sí, algunos incluso usan el ácido tranexámico como parte del lavado de la vía intraósea. De hecho, al principio lo que se hacía era pasar este ácido tranexámico y pasaban el otro ácido tranexámico 2 gramos sin darse cuenta. ¿Puedo darlo lentamente o todavía necesito colgarlo durante 10 minutos? Sí, siempre es por una aplicación de 100 cc de suero fisiológico en 10 minutitos, es bueno. Mejor efectivo que se vea bonito, siempre. Haz que se vea bonito y efectivo, no tan solo que se vea bonito. ¿Puedo administrarlo en la misma línea que paso producto de sangre? Sí, ningún problema. Entonces, es importante también entender que la evidencia va avanzando, que esto parece ser seguro y eficaz independiente del riesgo inicial de muerte, debido a que muchas muertes van a ocurrir en pacientes de riesgo bajo e intermedio, y el ácido tranexámico en sí no debería restringirse a los pacientes con lesiones o hemorragias más graves, porque hay que entender algo. No en todos los pacientes estará la hora dorada, así el segmento, porque el reloj se rompió. Definitivamente, el destino de los heridos, como decía este médico cirujano estadounidense de Chicago, Illinois, Nicholas Sen, que es fundador de la Asociación de Médicos Militares de los Estados Unidos, el destino de los heridos descansa en manos de quien aplica el primer vendaje. De ahí radica la importancia de enseñar bien, de ahí radica la importancia de trabajar en equipo, de ahí radica la importancia del primer respondiente testigo, primer respondiente profesional y los cirujanos y médicos de trauma. No olvide nunca anotar la hora. En el caso de instalar un torniquete, formato siempre de 24 horas. El empaquetamiento de heridas, recuerde siempre rellenar, compactar, comprimir, controlar, como le digo a muchos de mis estudiantes que me están viendo. Un cordial saludo también a los ñoños del EMS y también para ese sol. Entonces, entendiendo esto, es que cuando estamos realizando un empaquetamiento de herida, estamos hablando de chitosan
o kaolín, son gasas impregnadas. Baje la zeolita. Hay gente que aún vende zeolita y la zeolita ya no está recomendada. No la recomiendan el Comité Triple C, ni tampoco está recomendada a productos de que produce quemaduras y daño a las mucosas, ya sea oculares, nariz, boca. Importante es entender que antes cometíamos un error de que instalábamos un apósito, se empapaba con sangre, listo, no lo sacábamos, no pasa nada, todo bien. Pero seguía saliendo sangre desde abajo. El empaquetado trata de realizar un relleno, un compactamiento en la zona, luego realizas compresión y haces un control finalmente. Para entender que estas gasas hemostáticas son gasas las cuales tú al rellenar este lugar, en 3 o 4 minutos vas a tener un parado de sangrado directo y además vas a hacer una coagulación, pero la presión directa jamás se suelta hasta la llegada de equipos especializados. Cuando estamos hablando de el Celox Rapid, tiene un componente llamado Chito RT, que es una sustancia que en un minuto te puede realizar la coagulación, pero esto no sirve de nada si le metes suerito a chorros, ¿no? Entonces hay que entender que antes del torniquete improvisado, háganme un empaquetado, no hay problema. Recuerden que solo un 32.4% de efectividad tienen los torniquetes improvisados y así a todo reventar. Entonces, insisto, el margen de error es demasiado alto si no cuenta usted con el entrenamiento suficiente para actuar improvisando. Los torniquetes comerciales, este tipo certificado, tienen un 95% de efectividad. La evidencia es muy clara, la decisión sigue siendo de cada uno de nosotros, pero yo les pido, ocupen su ética, ocupen también su medicina basada en evidencia que muchos dicen profesar, pero poco practicar, y por supuesto, nada de lo que usted aprenda aquí va a servir si usted sigue haciendo lo mismo. El palito y la goma, el palito y la cámara de neumático, el palito y el alambre. Ok, si te funcionó, perfecto, dale, pero no siempre va a funcionar. No siempre va a funcionar. Y hay que entender que hay personas que tienen suerte, yo creo mucho en la suerte, de verdad que sí. Y la energía también, pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero yo les puedo decir que no podemos decir, es que a mí me sale así, me funciona así, y lo vamos a hacer así porque siempre lo hemos hecho así. No. Para eso, cada 4 años, un grupo de expertos se toma las muertes de las personas porque esto se hace con evidencia y toma y crea una solución final y trata, de cierta manera, de poder llegar con más solución para que usted haga las cosas mucho mejor. Lo de antes estaba bien, pero lo de hoy está mucho mejor y lo de mañana será aún más beneficioso para el paciente. Esto es un procedimiento que duele, pero sin embargo recuerda que siempre cada eritrocito cuenta y recuerde siempre que también está hoy en día la Exstat, la gasa hemostática con aplicadores para extremidades, no para abdomen, no para pecho, ya sea de 15 centímetros o de 30 centímetros. Y también está el Celox A para extremidades, nunca en abdomen, porque el abdomen se distiende. Vas a meter gas, se va a distender. Si metes gas en el tórax, vas a tener un neumotórax o complicaciones ventilatorias. ¡Tarán! Mataste a tu paciente, lo complicaste. No, no es la idea. Por eso entrenas. El IT Clamp o el iClamp es un dispositivo muy bueno, pero lamentablemente no está disponible en mi país. No puedo hablar de experiencia de instalarlo, porque nunca he instalado uno. Solamente puedo decir que los reportes lo manejan como de manera positiva bastante bueno. El tratamiento final a todos los shock está en el pabellón finalmente, y cuando estamos hablando del shock hemorrágico, pues bien, etapa 3 y etapa 4 son irreversibles y se produce la alteración de conciencia, un paciente ansioso confundido. Recuerda siempre que en 3 y 4 es sangre la reposición, no pases con el paciente más tiempo de lo que el paciente necesita pasar en la escena, recuerda eso siempre, y recuerda también de que mientras menos tiempo pases en el lugar, si estoy a 2 o 3 minutos del hospital, a 10 minutos, ok, dale, avanza, siempre y cuando con autorización de algún médico regulador, o bien si tú eres el médico regulador, vas a tener que tomar la decisión.
Finalmente, los otros tipos de shock que vamos a encontrar en un shock cardiogénico, electrocardiograma de 12 derivada, ante un paciente que estoy hablando de lo que normalmente me voy a encontrar con un infarto agudo al miocardio, problemas por valvulopatía, arritmias no tratadas. ¿Y qué me voy a encontrar en el electrocardiograma? Onda T picuda, onda T bastante elevada. ¿Qué va a hacer esto? Una presión arterial disminuida, ventrículo izquierdo que no tendrá fuerza de eyección, va a estar alterado del gasto cardíaco, el cuerpo eleva la resistencia vascular periférica. Si el gasto cardíaco disminuye, disminuye la sístole, paciente taquicárdico, frío y húmedo, porque recuerden que está reteniendo líquidos de la cavidad derecha y puede hacer incluso un edema agudo de pulmón, y ahí vamos a tener que manejarlo con otro tipo de medicamentos como la nitroglicerina en bomba de infusión continua. Cuando estamos hablando del paciente congestivo, esto es un paciente congestivo. Tratamiento, restricción de líquidos. No le puedes pasar más líquidos. La dobutamina siempre tiene preferencia. De hecho, dicen que dobuta con dobutamina, ¿bien? Porque tiene preferencia por los receptores beta que se encuentran en el corazón. Luego viene la dopamina, 5 a 20 gamas, kilo-minuto, que actúan receptores beta y alfa, y la adrenalina en el tercer puesto, porque cardiotóxico en dosis es elevada, oxígeno y ir viendo las tendencias de los signos vitales. Y shock obstructivo, que normalmente recuerden siempre el taponamiento cardíaco, la tríada de Beck, 250 a 2000 ml, ya cuando estamos hablando de algo masivo, el taponamiento cardíaco, que no va a permitir que mi corazón lata bien, y por no hay perfusión, vamos a recordar que el gasto cardíaco va a estar disminuido, en el tromboembolismo pulmonar también, neumotorada, tensión también, y en lo que vendría siendo la pericarditis constrictiva también. Entonces, recordar que el gasto cardíaco va a estar disminuido porque no logra llenarse el corazón, va a aumentar la resistencia vascular periférica. Si no se logra hacer una buena diástole, también va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a aumentar la taquicardia, el paciente va a estar frío y húmedo porque este paciente va a estar congestivo, frío porque ha hecho resistencia vascular periférica y húmedo porque está reteniendo aguja bastante bien permitida con los dispositivos TPK 10Y versus 14Y. La diferencia es grandísima. De hecho, una aguja de 10Y vendría siendo así, versus una aguja de 14Y vendría siendo esto. ¿Bien? Entonces, por eso es que hay dos espacios hoy en día y se prefiere el quinto sexto espacio intercostal, línea anterior axilar apendicular. Pero, y profe, ¿qué pasa si me falla lo que vendría siendo el quinto sexto espacio intercostal? Baja un poquito más, pero nunca retires la aguja. Y este procedimiento de emergencia siempre lo vas a realizar según tus protocolos locales y autorizaciones de tu médico, porque es un procedimiento médico, no cualquiera lo puede hacer. No que porque tengas un curso lo puedes hacer. El sello de 3 lados que lo pueden ver acá, monitorización, oxígeno y por supuesto lo que vendría siendo evaluar tendencia de signos vitales. Y bueno, con eso ya hemos finalizado esta ponencia. Es una horita la que tengo porque ya tengo que ir viajando hacia un curso que tengo que ir realizando mañana en Ovalle. Espero que les haya gustado. Se hizo con mucho cariño, con mucho amor, de verdad que sí. Esto tenía que haber sido el día de ayer. Les pido las disculpas porque no fue el día de ayer. Ahí están mis contactos, cualquier cosita que necesiten. A disposición estamos. Siempre un gusto colaborar. No sé si estás por ahí, Carlitos. Un maestro mi pana, y bueno, mencionarte
no es que yo, porque ahí dicen el mejor, no es que yo sea el mejor, yo soy el mejor porque estoy con los mejores. Y en mi trabajo, en el SAMU metropolitano, también fui parte de los SAPU, de la red de ambulancias municipales, que sé que también hay mucha gente viéndome ahí, especialmente una persona que, genial que esté acá. También agradecer a lo que vendría siendo mi hermano del proyecto Predator, del proyecto Lazarus, que es una iniciativa del doctor Carlos Zapa, pero nosotros seguimos apoyando a todos quienes realizaron, y me voy a tomar este espacio, el reto del torniquete y que no tuvieron miedo de dejar su bracito morado, de su trombo. Nadie ha tenido trombo en estos momentos por eso, y de hace mucho tiempo ya lo hacemos. Gracias a todos quienes hicieron curso gratuito